Urgente, acaba de salir el presidente ruso Vladimir Putin a hacer una declaración que demuestra algo que puede ser complicado para Ucrania. Rusia confirma que están listos para las negociaciones con Estados Unidos sobre Ucrania, pero esto en realidad tiene una vertiente muy importante que tenemos que analizar, porque eso significa que la administración rusa ha calculado que está en un momento bastante cómodo en el campo de batalla. ¿Qué hay detrás de estas palabras del propio presidente ruso? Vamos a comentarlo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha reafirmado el día de hoy su disposición a entablar negociaciones con su homólogo estadounidense Donald Trump para encontrar una solución al conflicto ucraniano. Siempre hemos dicho, y quiero subrayarlo una vez más, que estamos preparados para estas negociaciones sobre el problema ucraniano. Esto declaró el mandatario ruso, pero aquí también hay cuestiones que requieren una atención especial. Terminó diciendo Putin, recordando que Volodymyr Zelensky, cuando todavía no era ni siquiera un jefe de Estado bastante legítimo, decidió prohibir por ley las negociaciones con Moscú. En este escenario, el mandatario destacó que el decreto de Zelensky hace que sea casi imposible negociar seriamente una solución al conflicto. Sin embargo, Kiev en realidad lo que está haciendo es tomando acciones que van en contra de Estados Unidos. Y según dice el presidente ruso, él cree que al final lo único que quiere es quedarse con dinero. Y claro, en este caso, lo que llama la atención es que, según dice Putin, es Estados Unidos el que tendría que obligar a Ucrania a que anulen este decreto de ley. Por otro lado, el líder ruso ha agregado que si nadie hubiera evitado que Trump ganara las elecciones en el 2020, la crisis ucraniana ni siquiera existiría. Él ha dicho, no puedo estar en desacuerdo con él en que si no le hubieran robado la victoria en el 2020, quizás no se habría producido la crisis de Ucrania que surgió en el 2022. Terminó aseverando el presidente ruso. De hecho, él ha señalado que con el actual mandatario estadounidense siempre tuvo una relación de negocios, pero al mismo tiempo pragmática y de confianza. Él dice, es verdad, es mejor que nos reunamos basándonos en las realidades de hoy para hablar con calma, sobre todo los temas de interés tanto para Estados Unidos como para Rusia. Además de que hizo hincapié en que esto en primer lugar depende de las decisiones y elecciones de la actual administración estadounidense. Lo que llama la atención de todo esto, y como hemos dicho, según las palabras del propio presidente ruso, es que ya empezó a hablar con respecto a lo que sucedió en el 2020, un escenario complicado en el que incluso el propio gobierno de Joe Biden acusó directamente a Vladimir Putin de haber interferido en las elecciones y también además en las anteriores a esa. Lo que llama la atención de todo este contexto es que el propio presidente Donald Trump ha dicho que sí, que quiere sentarse a negociar ya con Putin. Aquí también es importante, ¿no?, hacer una pequeña reflexión en el escenario en el que Putin ha dicho que ya están listos para las negociaciones, pero con Estados Unidos sobre Ucrania, lo cual demuestra el poder de decisión y algunos, como dicen en algún caso, la pertenencia de Ucrania por parte de Estados Unidos. Pero a raíz de las declaraciones del presidente ruso sobre que ya están listos para las negociaciones con Ucrania, lo cual demuestra que en este momento Rusia en el campo de batalla está bastante cómodo, porque recordemos que precisamente avanzar en el conflicto armado y ver después el tema de las negociaciones siempre beneficia al que ha avanzado más en este conflicto, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que ha sucedido, el presidente ruso también ha dicho que en realidad Kiev se está devorando miles de millones de Estados Unidos y simplemente esto lo ignoran. Sí, el presidente ruso Vladimir Putin ha afirmado también que el régimen de Kiev recibe cientos de miles de millones de dólares de sus patrocinadores y no tiene prisa para negociar la paz con Moscú porque ha encontrado una mina de oro. Parafraseando lo que ha dicho el presidente ruso, el actual régimen de Kiev está contento de recibir cientos de miles de millones de sus patrocinadores. Esto afirmó el mandatario ruso, señalando que los dirigentes del régimen se zampan estos millones. El mandatario ruso se refirió al decreto promulgado por Zelensky que prohíbe también las negociaciones con Moscú, que hemos comentado previamente, que sería una suerte de, por así decirlo, bloqueo para poder mantener las solicitudes de ayuda para Ucrania, quedarse con ese dinero o simplemente, pues también, muy importante comentarlo, ver el tema del impacto que tiene la corrupción en todo esto, que dicho sea de paso, muchos expertos consideran, y de hecho se han empezado a hacer censos dentro de Ucrania, en que la propia ciudadanía se está cansando
pensando de lo que está sucediendo y de hecho empiezan a ver con ojos bastante preocupantes, a diferencia del pasado, el tema de la corrupción en Ucrania. Esta es la realidad que llama la atención porque, como hemos dicho, el propio presidente ruso también ha empezado a hablar con respecto a quién le beneficia realmente que se mantenga el conflicto. Y claro, en este caso no es al país que está dando el dinero, sino al país que simplemente se lo está gastando o ni siquiera están diciendo cómo se lo gastan. De hecho, las acusaciones por parte de Rusia ya habían llegado previamente de otros países, ni siquiera lo había comentado primero Vladimir Putin, y algunos de ellos miembros de la OTAN, miembros de la Unión Europea, que no están muy de acuerdo con la ayuda que se manda a Ucrania, y más importante todavía, el hecho de que en este contexto tan preocupante es Ucrania la que estaría blindándose a no negociar. Claro, con estas palabras lo que busca el presidente ruso es demostrar que en realidad ellos no quieren mantener el conflicto armado a largo plazo, a pesar de que aparentemente los medios de comunicación, sobre todo de Occidente, afirman eso, que es la administración rusa la que quiere el conflicto, porque incluso querría llegar hasta todos los países de la Unión Europea. Claro, por esto Rusia ha reiterado que está dispuesta a mantener conversaciones con la nueva administración estadounidense y bueno, lo ha vuelto a decir, ¿no? El presidente ruso. Siempre han dicho, y quiere subrayarlo una vez más, que están preparados para estas negociaciones sobre el problema ucraniano. Finalmente, el presidente ruso Vladimir Putin ha salido también a comentar el hecho de las amenazas por parte de Donald Trump con respecto a las sanciones, algo que de hecho fue aplaudido por la Alianza Atlántica. Salió el propio secretario de la Alianza a decir que está muy, pero muy contento con lo que está sucediendo, un poco más y se pone a bailar frente a la prensa. Sin embargo, en todo este contexto, el presidente ruso ha respondido, pero ha respondido incluso rebajando el escenario que algunos podrían haber esperado. Putin acaba de decir que él duda en realidad de que Donald Trump imponga sanciones adicionales que puedan dañar la economía del propio Estados Unidos. Sí, el presidente de Rusia ha declarado este viernes que no espera que su homólogo de Estados Unidos imponga nuevas sanciones que puedan provocar un impacto negativo contra la propia economía estadounidense, que aparentemente eso solo lo hacen los europeos. Incluso si oímos sobre la posibilidad de imposición de sanciones adicionales a Rusia, dudo que Trump tome decisiones que perjudiquen a la propia economía estadounidense. Terminó declarando el mandatario ruso. Putin precisó que Trump es un hombre no solo inteligente, sino pragmático, y le resulta difícil imaginar que se tomen decisiones que perjudiquen a la propia economía estadounidense. El presidente de Rusia también ha dicho que en general, por supuesto, deben tener bastantes puntos en común con la administración actual a la hora de encontrar soluciones a las cuestiones claves del momento. Esto incluye cuestiones de estabilidad estratégica y cuestiones económicas. Terminó señalando el mandatario ruso, agregando que sí está dispuesto a reunirse con Trump para discutir todos los asuntos, incluido el tema del conflicto ucraniano, y realmente muchos creen que esta negociación no solamente sería lo que va a suceder en Ucrania, el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, sino también en las relaciones entre Rusia con Estados Unidos. Por ejemplo, el tema de levantar ya no solamente las sanciones, las más recientes, sino todas las que tiene encima la administración rusa, y además de todo esto, tener un buen trato económico con el propio Estados Unidos. Para algunos, este tipo de declaraciones del propio Vladimir Putin lo que hace realmente es mandar un mensaje, pero no necesariamente a la población, sino a la propia administración en la Casa Blanca. Porque si nos damos cuenta, todo lo que se ha comentado con respecto a que Ucrania se está gastando el dinero de Estados Unidos, con respecto a que ellos están listos para negociar, a que duda que Trump le imponga sanciones, todo tiene directamente que ver con la actual administración estadounidense. Y para algunos, esto es un mensaje directo para Donald Trump, que dicho sea de paso, ha comentado en reiteradas ocasiones también que está ya casi todo listo para que el propio presidente estadounidense se siente a negociar con Putin. Algo que va a ser muy curioso, sobre todo tomando en cuenta que cuando lo han hecho algunos países europeos, los propios países dentro de la Unión Europea han criticado al aliado de turno por llamar por teléfono o por querer sentarse a negociar con Vladimir Putin. Le pasó a Viktor Orbán y le pasó a Olaf Scholz, el canciller alemán, pero aparentemente, cuando se trata de Estados Unidos, los europeos no dicen nada.